abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Yo soy el hermano Axel de la Iglesia Pan de Vida. Saludo a todos mis hermanos de la congregación, de nuestros hermanos de las iglesias hijas, de las misiones. Les envío un saludo, Dios les bendiga. Nuestros pastores generales, el doctor Manuel Márquez, nuestra pastora Patricia Hernández, a sus hijos, a toda la familia pastoral. Dios con ustedes, Dios les bendiga. Hermanos, hoy estamos aquí reunidos porque el Señor tiene una palabra para nosotros. Hoy estamos aquí congregados en su nombre porque queremos recibir ese pan del cielo, ese pan que alimenta nuestro espíritu, ese pan que nos da fortaleza para seguir y ese pan que necesitamos todos los días para que podamos nosotros ser nutridos espiritualmente. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien tome el control y que nos prepare para recibir esta palabra. Amado Dios, gracias te damos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú quien tome el control de este lugar, de este momento, Señor. Padre, prepara nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, nuestros pensamientos para lo que vamos a escuchar. Amado Padre Celestial, que la semilla que hoy vas a sembrar en nuestro corazón sea sembrada tan en lo profundo que el enemigo no pueda arrebatarla. Padre, que nuestro corazón sea una tierra fértil para poder dar ese fruto que tú quieres, Señor. Quita todo obstáculo, Señor. Quita toda carne, Señor. Quita todo aquello que no nos permita, Señor, aprender y comprender lo que tú nos vas a hablar hoy. Padre, toca mi boca, pon tus palabras en ella, Señor, y que seas tú el que hable. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a la palabra de Dios en Juan 6, versículos del 25 al 29. Dice la palabra de Dios, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Gloria a Dios. Hermanos, recuerden que este pasaje viene después de la alimentación de los 5,000. Mucha gente que había estado ahí con Jesús cuando predicó, cuando multiplicó los panes y los peces, llegaron a buscarle el otro día. ¿Sí? Tal vez muchos trajeron más gente porque les contaron lo que había pasado. Otras personas vinieron de lejos para buscarle, pero cuando llegaron no le encontraron. Pero qué tan grande era la necesidad, qué tanta necesidad había en ellos que zarparon, ¿sí? Y fueron a buscarle. Atravesaron el mar hasta que lo encontraron. Distintos pueden ser los motivos, hermanos, por los cuales nosotros estamos buscando a Dios. Distintos pueden ser las motivaciones, lo que nos mueve a buscar de Dios, ¿sí? Pero tenemos un Dios bueno y fiel que cumple sus promesas. ¿Sí? Dice el Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios va a estar ahí presente para todos. Es tanta la bondad y la misericordia de Dios que muchas veces lo confundimos con una persona que está para cumplir nuestros deseos. Muchas veces pensamos que Dios está a nuestro servicio, ¿sí?
Pero no es así, hermanos. No es así, es algo equivocado. Pero en su infinito amor, Dios nos corrige. A Dios no le podemos engañar, porque Él conoce nuestros corazones. Por eso, en el momento preciso, cuando nosotros empezamos a ver a Dios como solamente el que nos provee de alimento, el que nos provee de cosas físicas, el que nos protege para que nuestras pertenencias estén bien, cuando empezamos a errar en las cosas de Dios, Él nos dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cuando nosotros escuchamos esas palabras, hermano, es un impacto, es algo fuerte, pero ¿sabes qué? No debemos sentirnos mal. No debemos sentirnos mal cuando Dios nos habla de esta forma. Al contrario, debemos sentirnos amados y privilegiados porque tenemos un Padre que se preocupa por nosotros. Tenemos un Padre que se preocupa por nuestra corrección. Un Padre que nos habla y tenemos que estar atentos a su voz, a su palabra. Muchas veces Dios suple una necesidad y cuando tenemos otra, vamos al mismo lugar donde le hallamos. Y me refiero a ese lugar espiritual. No me refiero a un lugar físico, no me refiero a tu aposento, no me refiero a la congregación. Me refiero a que a veces sentimos que ya conocemos el caminito para que Dios nos dé algo. Yo sé que si hoy oro de 10 a 11 de la noche, Dios me va a responder. Yo sé que si hoy voy a diezmar, Dios me va a responder. Pero hoy si ofrendo más, Dios me va a responder. O si hoy voy a meterme a otro ministerio, Dios me va a responder. Pensamos que ya no sabemos el caminito. Y de repente pareciera que vamos a esos lugares espirituales y como que no encontramos a Dios. Sabes, hermano, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Pero ¿por qué a veces Dios hace un silencio? A veces pareciera que no quiere que lo veamos. Esto no es porque quiera alejarnos, esto no es porque mm, quiera que nosotros nos vayamos, no, hermanos. ¿Qué hicieron esas personas cuando llegaron a buscar a Jesús y no le encontraron? Subieron a sus barcas, cruzaron el mar hasta encontrarle. Dios a veces quiere que nos movamos. Dios a veces quiere que salgamos de nuestra comodidad. Dios nos motiva a movernos todo el tiempo espiritualmente, a que crezcamos, a que avancemos, a que vayamos más allá, a que nos movamos más allá de los límites que nosotros nos ponemos. ¿Sí? Porque Dios nos saca de nuestro entorno para corregir nuestro camino. Si Dios hoy vamos a buscarle donde le buscamos antes y no nos contesta, tal vez es porque el Señor nos está diciendo, espérate, por ahí no es, de esto no se trata. No se trata que hagas las cosas a cambio de, o que tengamos un contrato de que yo te doy y tú me das, esto no se trata de esto. Se trata de que creas en mí, se trata de que creas quién soy, se trata de que declares que Jesús es tu único y suficiente Salvador, que no necesitas más de Jesús. Esa es la búsqueda genuina que tenemos que tener. Por eso el Señor a veces nos saca de donde estamos espiritualmente, para que nos movamos, hermanos. Tal vez después de esta pandemia estuvimos muy cómodos en nuestro hogar, estuvimos muy cómodos viendo las prédicas solamente por internet y hoy queremos seguir haciéndolo así, pero tal vez hoy estamos buscando algo y Dios no nos lo está dando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos movamos. Dios nos está diciendo, esto no es así. Muévete, búscame donde yo quiero que tú me encuentres. Muévete hacia donde yo quiero que tú vayas. Tenemos que tener una necesidad genuina de encontrar a Dios, ¿sí? No nada más saciar nuestra necesidad. En Salmos 32:8 dice su palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso que Dios nos esté diciendo eso, hermanos. Te voy a hacer entender, no quiere decir, hoy fallaste, ya no me sirves, bye. No, Dios nos está diciendo, te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino en el que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Dios va a estar cuidándonos. Dios va a estar observándonos. Dios va a estar pendiente de lo que hagamos. No tenemos por qué sentirnos temerosos, no tenemos por qué sentirnos presionados, al contrario, tenemos que gozarnos
porque los ojos de Dios están puestos en nosotros y Él nos está guiando hacia ese buen camino, porque tal vez nosotros estamos en una dirección en la cual no vamos a encontrar esas promesas que Él tiene para nosotros y Él quiere que nosotros recompongamos, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. Cuando leemos esa palabra, trabajar, sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo, sabemos que esto no será fácil, pero muchas veces nos podemos confundir pensando que esto se refiere a las obras, ¿sí? Pero si leemos bien, nos dice la palabra de Dios, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces, ¿en qué debemos esforzarnos si Jesús nos dará esa comida? Porque tenemos que hacer este esfuerzo. Pablo nos dice en Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Hermanos, no hay solamente, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. El único capaz de ser justo, el único capaz de entender, el único capaz de buscar a Dios genuinamente, al 100%, de hacer lo bueno, fue Jesús. Después de Él no hay nadie más. Hagamos lo que hagamos, solamente Él fue, Él es y Él será. Entonces, hermanos, tenemos que entender que no va a haber algo que nosotros hagamos que pueda, que Dios lo necesite, que Dios necesite que nosotros hagamos algo. No hay nada que nosotros podamos hacer por Él, al contrario, nosotros necesitamos de Él. En Romanos 3, versículos 19-20, también nos dice la palabra, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, la ley la debemos conocer, pero no para distinguir al pecador, no para exhibir a los hermanos, no es para decir quién es salvo, quién es no. Debemos conocer la ley para darnos cuenta que ninguno de nosotros alcanzaría la salvación si no fuera por Jesús. El único que cuenta es Jesús, hermanos. El único que cuenta es Jesús. Ninguno de nosotros es más que otra persona. Ninguno de nosotros es más importante. No es aquí, no se trata de quién cante más bonito, quién hable mejor, quién es más carismático. Todo esto sale sobrando, hermanos, porque solamente Jesús es lo que importa y nadie se puede comparar con Él. Nadie se puede comparar con Él, ¿sí? Porque si nosotros nos fuéramos a la ley, ninguno de nosotros nos salvamos. Y si nosotros por nuestras obras nos pudiéramos justificar, entonces el sacrificio de Jesús en la cruz no valdría nada. Aquí lo único que importa es Él. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el esfuerzo, el primer trabajo que debemos realizar, cuando Dios nos dice trabajad, lo primero que tenemos que hacer es hacernos a un lado, que la gente no nos vea, que lo que vea sea Cristo. A Él debe ser toda la honra, toda la gloria, todo el poder. Debamos dejar de pensar que nos merecemos las cosas, que porque hacemos mucho para el reino, que porque servimos en muchos ministerios, que porque predicamos, porque alabamos, porque estamos todo el tiempo en la iglesia, tenemos que dejar de pensar que eso nos hace merecedores de las cosas, ¿sí? Porque nada de eso nos podría salvar, ¿sí? Solamente Jesús es el único, el único ejemplo. Si no fuera por Él, no tuviéramos esperanzas de las alcanzar la salvación. Y reconocer esto nos hiere, hermanos, en nuestra carne, porque hiere nuestro orgullo, porque es algo que lastima nuestro cuerpo, pero que es necesario para que podamos enmendar el camino. El primer trabajo que tenemos que hacer es hacernos a un lado,
Si vamos a servir, no vamos a servir porque seamos nosotros, sino porque vamos a llevar la palabra de Dios, vamos representando el reino de los cielos en esta tierra. No somos nosotros. Es el primer trabajo que debemos hacer. Después de leer esta porción de la palabra, hermanos, y recibir la dirección del Espíritu, me doy cuenta por qué muchas veces no me he podido salir con la mía. Incluso cuando yo he dicho, es que yo quiero hacer esto para Dios, simplemente no se me ha permitido, ¿sí? Continuar con alguna tarea, no me han salido las cosas como yo he querido, porque Dios conoce mi corazón, porque no el hecho de que yo diga, Señor, es que esto es para ti, Señor me va a decir, eso es lo que dices tú con tus bocas, pero tal vez en tu corazón no es así. Dios conoce nuestros corazones y Dios nos va formando, Dios nos corrige, y es a través de las circunstancias como Dios hace esto, hermano. Entonces, yo te digo, hermanos, que si hoy estás luchando con alguna tarea, si hoy tienes alguna dificultad, si hoy piensas que Dios no está contigo, es momento de detenernos y reflexionar y orar, porque tal vez Dios sí está con nosotros, pero nos está diciendo, por ahí no es, por ahí no es, cambia de rumbo. En la palabra con la que iniciamos dice que le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tenemos que creer en Cristo y tenemos que creer realmente que Él es el Cristo, que Él es el único Salvador, que si no fuera por Él, no podríamos tener esa esperanza de alcanzar el reino de los cielos. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, de lo que hace un encuentro con Jesús y cómo tenemos que estar preparados para ese cambio, hermanos, para que el Señor nos diga, por aquí no es, es por aquí. Vamos a Lucas, capítulo 19, versículos del 2 al 10. Muchas veces hemos escuchado este pasaje acerca de Zaqueo. Dice la palabra de Dios. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hermanos, Zaqueo quería ver quién era Jesús. Zaqueo se acercó porque él quería conocerlo. Tal vez lo único que lo motivaba a acercarse era la curiosidad, ¿sí? Pero las circunstancias, el hecho de que él se acercara, ¿sí? No fue suficiente para que él lo pudiera ver, para que él lo pudiera alcanzar. ¿Por qué? Porque él era bajito de estatura y no podía verlo entre la multitud, hermanos. Muchas veces podemos aquí tener nuestra primera decisión, ver nuestras limitaciones, como en ese momento Zaqueo pudo haber dicho, no, pues yo estoy chaparrito, está en la multitud, nunca lo voy a alcanzar, se pudo haber regresado. Pero no, Dios usa estas circunstancias para que nosotros nos esforcemos y nos movamos. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Se subió a un árbol. Se subió a un árbol porque era la única forma que él iba a poder verlo, ¿sí? Porque si él hubiera esperado entre la multitud, nadie lo iba a dejar ver, pero él se esforzó para alcanzarlo. Tal vez lo que lo movía simplemente era la curiosidad. A lo mejor sus fines no eran totalmente genuinos. A lo mejor su objetivo no era genuino, ¿sí? Pero él se esforzó para ver a Jesús, ¿sí? Ahora, hermanos, sabemos que nada en este mundo es una coincidencia. Obviamente Dios sabía de las limitaciones de Zaqueo, pero ¿por qué Zaqueo se subió al árbol? No nada más era para ver
a Jesús, sino para que la gente, cuando Jesús le hablara, viera a Zaqueo, ¿sí? Para que la gente volteara a verlo y vean, y lo que vio la gente, ¿qué fue lo primero que hizo al verlo? Pues vieron a un pecador, vieron a una persona mala, ¿sí? Porque cuando Jesús le dice que va a ir a su casa, ¿sí? Dice, ¿cómo es que va a entrar en casa de un pecador? Vean cómo, a pesar de todo, Jesús no nos, no nos hace un lado. Dios no nos hace un lado. A Zaqueo lo utilizó como te puede utilizar a ti, hermano, como me puede utilizar a mí, como puede utilizar a todos aquellos que hoy tienen ganas de encontrarle, tienen ganas de estar en su presencia. Zaqueo tenía ganas de verlo. Ahora, ya lo encontró, ya Jesús le dijo que iba a entrar a su casa. Ahora viene la otra parte, ¿sí? Donde Dios trabaja con nosotros para que nosotros cambiemos. Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente de que Jesús le habla a Zaqueo, nada más con que él lo volteó a ver y le habló, vean cómo las cosas que empezaron a cambiar en Zaqueo. ¿Por qué? Porque él se bajó gozoso, su corazón empezó a cambiar, había gozo en él porque Jesús le hablaba, pero también hubo obediencia, porque no nada más fue de que Jesús le habló y ya, sino que Zaqueo se bajó y lo llevó a su casa. Hubo obediencia y hubo gozo, hermanos. Y esto nos da un gran ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer cuando Dios nos dice, por aquí no es. Cuando nos dice, tienes que cambiar, tienes que moverte, tienes que cambiar esas formas, tienes que cambiar tu camino hacia otro lado. Tenemos que hacerlo con obediencia y con gozo, hermanos, como lo hizo Zaqueo. Después vemos cómo Zaqueo pasó de ser una persona, muy probablemente fue una persona avara, fue una persona con ambiciones que no le importaba robar, ¿sí? Y pasó a ser ahora una persona generosa, porque la mitad de lo que tenía lo repartió a los pobres. Pero no solamente se quedó aquí, vean cómo nada más en esta parte que llevamos, Zaqueo fue obediente, Zaqueo tenía gozo en su corazón y Zaqueo se convirtió en alguien generoso. Pero lo más importante, hubo arrepentimiento, porque después de esto, él dijo que estaba dispuesto a devolver cuadriplicado a quienes hubiese defraudado. Él estaba dispuesto a enmendar su error, él estaba dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. ¿Sí? ¿Y qué recibió de premio Zaqueo? Dice la palabra que Jesús le declaró, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermanos, ¿estamos dispuestos a poner nuestro corazón en ese nivel como el de Zaqueo, de olvidarnos de lo que tenemos, de ser obedientes, de recibir con gozo a Jesús, de arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, de arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Estamos dispuestos a hoy a cambiar el rumbo de nuestras vidas como Él lo hizo? Hermanos, Zaqueo lo hizo y se ganó la salvación, porque dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Tenemos esa disposición de reparar el daño que hemos hecho multiplicado en bendición, para que nosotros podamos demostrar nuestro arrepentimiento. Vamos a ver otro ejemplo, hermano. El otro ejemplo es del joven rico. Vamos a Marcos 10, del 17 al 23. Dice la palabra de Dios, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirándole alrededor, dijo a sus discípulos,
Cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hermano, a diferencia de Zaqueo, el joven rico no tuvo humildad, ya que cuando Jesús le dice, bueno, ya conoce los mandamientos, él dijo que sí, que no solamente que los conocía, sino que los llevaba a cabo. Muchas veces decimos que nosotros ya no sabemos la Biblia, ya la conocemos, ¿sí? Pero una cosa es conocerla y otra cosa es vivirla. Y esta persona no solamente no se reconoció como un pecador, sino al contrario, ¿sí? Alardeó de que él llevaba desde joven todos esos mandamientos. Pero sabes, Jesús conoce nuestro corazón y si nosotros nos vamos a poner como este joven ante Dios, ante Jesús, a que nos pruebe, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos acabar como esta persona, ¿sí? Porque cuando Jesús le pidió que repartiera los bienes, él se afligió. Él se afligió porque no esperaba esto. ¿Qué era lo que él esperaba? Tal vez otra cosa, tal vez que simplemente que recibir la enseñanza y no esforzarse por estar con el maestro. Vean cómo desde el principio la palabra clave es trabajar, es hacer el esfuerzo, ¿sí? Cuando nuestros ojos solamente ven lo terrenal y no miran lo espiritual, lo eterno, es un peligro, porque nos perdemos grandes oportunidades, porque nos perdemos la oportunidad de recibir aquello que Dios ha prometido. El joven se fue rápido porque se vio en peligro sus pertenencias. Dijo, no, me están pidiendo que yo dé lo que yo tengo, no, mejor me voy. Pero se perdió la promesa de Dios y se perdió la gran enseñanza de Jesús. Vamos a Marcos 10, 29 al 30. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el cielo venidero la vida eterna. Hermanos, tal vez este hombre que no quiso soltar lo que tenía, nunca se enteró de que había una promesa de Dios que él iba a recibir 100 veces de lo que él se despojara. Pero aún así, lo más importante, la vida eterna. La vida eterna pudo haberla ganado simplemente escuchando a Jesús y no pudo. Algo que sí hizo Zaqueo. Algo que sí hizo Zaqueo con ese corazón que tuvo disposición. ¿Sí? Debemos de creer en Cristo. Él nos deja un mensaje plasmado en 2 mandamientos, hermanos. En Mateo 22, 37 al 40 nos dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, busquemos a Cristo por amor. Si nosotros queremos tener una relación con Dios, tiene que ser por amor, pero no va a bastar que nosotros le digamos que lo amamos de dientes para afuera. Tenemos que demostrar que le amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y nuestra mente. Nuestros pensamientos deben estar enfocados en Dios. Nuestras acciones y nuestras palabras deben estar enfocadas en Dios. Nuestra voluntad debe estar entregada a Él. Y debemos amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Si en nuestro testimonio hablamos más de nosotros que de Dios, debemos reflexionar. Si en nuestras acciones mostramos más de nosotros que de Dios, debemos analizarnos. Si los objetivos que buscamos son los nuestros y no los de Dios, hoy es un buen día para iniciar el cambio y empezar a trabajar por la comida que a vida eterna permanece, hermanos. Hoy es un buen día para entregarnos a Dios, para rendirnos a Él, para pedirles que nos haga a un lado de la vista de los demás y que solamente lo vean a Él. Hoy es un buen día, hermanos, para que nosotros nos arrepintamos de buscar a Dios por los objetivos equivocados, por el motivo equivocado. Y hoy también es un gran día para escuchar a Dios
que nos está diciendo, por aquí no es, cambia tu rumbo y hacerlo, hermano, hacerlo. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle perdón a Dios porque muchas veces ponemos nuestras cosas por delante de Él, muchas veces nuestra mirada está en lo material, muchas veces nuestra mirada está en cosas que no son eternas, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros. Amado Padre Celestial, Señor, hoy reconozco, amado Padre, que no te he buscado siempre con un corazón genuino, con un objetivo genuino, Señor. Muchas veces he puesto mis objetivos, Señor, por delante. Muchas veces he puesto mis necesidades. Muchas veces he puesto mis planes por delante de los tuyos, Señor. Padre, muchas veces me he enfrascado tanto en mis cosas que a lo mejor, Señor, ni siquiera he escuchado que tú me estás diciendo, por ahí no es. Y he sido desobediente porque no he buscado hacer tu voluntad, sino la mía. Hoy, Padre, yo te pido, Señor, que me perdones. Hoy te pido, Padre, que me perdones, Señor, por no ser sincero contigo. Hoy te pido, Señor, que me encamines por el bien, que me encamines a ese camino, Señor, que me va a llevar a donde tú quieres que yo llegue. Padre, yo te pido, Señor, que hoy, con ese amor que tú nos has demostrado siempre, hoy me indiques qué es lo que he hecho mal y hacia dónde tengo que dirigirme. Padre, y si mi corazón no ha estado dispuesto, ayúdame a ser obediente, ayúdame a ser humilde, Señor, ayúdame a ser generoso, ayúdame a arrepentirme, Señor, arrepentirme genuinamente de todos mis pecados, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser aquella persona que tú quieres y no la que yo quiero ser. Amado Dios, hoy te pido perdón y acepto, Señor, esa corrección. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, hoy este fue el mensaje del Señor. Hoy nos habla, hoy nos dice que tenemos que enmendar ese camino. Hoy tenemos que detenernos a reflexionar. Sabes, hermano, te envío un gran saludo, te mando muchas bendiciones desde aquí y esperamos que no solamente sigas nuestras transmisiones por internet, sino que nos veamos pronto en la congregación. Y si tú estás en un lugar donde no hay una iglesia de la red Pan de Vida, busques un lugar donde congregarte, pero sobre todo que tu búsqueda sea una búsqueda genuina por Dios, porque quieras entablar una relación con Él. Créeme que no te vas a arrepentir. El camino no es fácil, pero Dios siempre pone sus ojos en nosotros y Él nos cuida. Dios te bendiga, hermano. Hasta la próxima. Cadena es rota, has declarado libertad, el corazón herido testifica tu sanidad. Para el abandonado has construido un nuevo hogar, nadie es olvidado, tú viniste al mundo a alcanzar. Tu corazón, tu reino ha
y abunda también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Señor, recibimos tu consolación.